Hay verdades que nadie nos enseña cuando somos niños, verdades que no caben en los cuentos ni en las canciones de cuna. Nadie nos dice que la culpa puede llegar, incluso antes que las palabras. Antes de que aprendamos a hablar, ya podemos aprender a dolernos. Basta con un silencio que no entendemos, una discusión que nos hace temblar, una ausencia que no sabemos nombrar, para que algo dentro de nosotros susurre, fue mi culpa. Y aunque no entendamos el cómo ni el por qué, esa semilla se planta y crece y camina con nosotros en los recreos, en los cumpleaños, en las noches de insomnio, hasta que un día, sin saber cómo, ya es parte de quienes somos. Una sombra que nos sigue, incluso cuando creemos haberla dejado atrás. Limbo no es solo un juego, no son monstruos, no son trampas, no son acertijos. Es una metáfora silenciosa, una carta que parece escrita desde lo más profundo de un dolor que no tiene palabras. Es la historia de un niño que camina solo en la oscuridad, buscando a su hermana, o tal vez buscándose a sí mismo. Porque el limbo no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Un eco de todo lo que perdimos, de todo lo que no entendimos, de todo lo que sentimos sin saber por qué. Y en este viaje el verdadero enemigo no es la araña, ni las trampas, ni las sombras que se esconden en cada rincón. El verdadero enemigo es la culpa. Esa que no lo deja crecer, esa que le impide despertar, esa que le dice al oído, mereces estar aquí. El ambiente limbo lo grita en cada paso, la tensión en el aire, la oscuridad que pesa, lo desconocido que aterra. Un niño que no sabe dónde está, porque nunca entendió cómo terminó ahí. Y es que, ¿cuántos de nosotros también hemos caminado en un limbo propio? ¿Cuántos seguimos cargando culpas que no nos pertenecen? Limbo nos invita a detenernos y mirar de frente a esa sombra que no sabíamos que llevábamos dentro. Y aunque hay muchas reflexiones que podríamos sacar de esta historia, hay una que hoy quiero poner sobre la mesa: la culpa infantil. Y de eso hablaremos más adelante. La historia no empieza con un gran estallido, ni con una explicación, ni con una voz que guíe el camino. Empieza con un niño, despierto, solo, en medio de un bosque donde la niebla lo envuelve todo, y los árboles parecen tan altos como sus miedos. No sabe dónde está, no sabe por qué está ahí, pero aún así da su primer paso, sin respuestas, sin certezas, solo con el eco de que algo muy en el fondo le dice que siga caminando. Y así empieza su travesía. Lo que parecía un simple paseo se convierte en una lucha silenciosa contra todo lo que lo rodea. Cada paso es un riesgo: pinchos, fosas ocultas, trampas invisibles, árboles que caen como si el mundo mismo quisiera aplastarlo. Y justo cuando el miedo parece alcanzar su forma más pura, una araña gigantesca, imponente, silenciosa. Una sombra viva que no solo amenaza su cuerpo, sino también su alma. El tipo de miedo que no grita, que susurra, que no golpea, que paraliza. Pero el niño no se rinde, no huye, no llora, la enfrenta, le arranca las patas, la deja atrás, como quien, a fuerza de dolor, aprende que el miedo solo tiene poder si tú se lo entregas. Y cuando crees que la oscuridad ha quedado atrás, llegan ellos, otros niños, figuras que uno pensaría que serían salvación, pero no. Lo atacan, le tienden trampas, lo ven como un enemigo, cuando él lo único que quería era no estar solo. No hay palabras, no hay comprensión, solo rechazo, como pasa tantas veces en la vida, donde quienes más necesitan amor son los primeros en ser juzgados. El niño sigue caminando y llega a una ciudad, si es que se le puede llamar ciudad a un lugar abandonado. Engranajes oxidados, estructuras rotas, ruinas donde alguna vez hubo humanidad y hoy solo queda vacío. Todo ahí exige perfección. Un error y todo se desmorona, como si el mundo le susurrara: equivócate, y desapareces. Y justo cuando parece que ya no queda tierra firme, que ya no hay reglas, ni arriba ni abajo, entra a las alas de gravedad. Todo gira, todo cambia. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Nada es seguro, nada es predecible, como la vida misma.
cuando sientes que has perdido el control. Hasta que en un instante suspendido en cámara lenta, el niño atraviesa un vidrio. Rompe algo más que un cristal. Rompe el velo que separa el dolor de la verdad, la oscuridad de la esperanza, la culpa del perdón. Pero lo que sucede después del vidrio, eso lo dejamos para el final. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. No soy psicólogo, ni terapeuta, ni pretendo serlo. Solo soy alguien que desde lo que ha leído, sentido y vivido, quiso compartir este análisis. Porque a veces los videojuegos no solo cuentan historias, también susurran heridas. Heridas que a veces ni siquiera sabíamos que llevábamos dentro. Este juego en particular toca algo muy profundo. Hay quienes lo comparan con la Divina Comedia de Dante, pero para mí, a mí me resonó en otro lugar más íntimo. Un rincón donde habita algo que muchos cargamos sin darnos cuenta. La culpa infantil. Todo lo que el protagonista atraviesa parece más que una simple travesía. Es como si cada obstáculo fuera una manifestación de sus traumas, de esos dolores que alguna vez nunca supimos cómo nombrar. El bosque, ese lugar denso, frío, silencioso, me recordó a esa soledad que de niños podemos llegar a sentir, incluso en lugares que, en teoría, deberían ser seguros. No siempre es el hogar, a veces es la escuela, una clase, un parque, cualquier lugar donde debería haber guía, y solo encuentras vacío. Y lo más fuerte es que el niño no se queja, no llora, no grita, no pide ayuda, camina en silencio, como si la soledad fuera lo único que ha conocido, como si la hubiera abrazado, porque fue todo lo que tuvo. La araña, esa criatura monstruosa, enorme, amenazante, para mí representa a la autoridad, no la autoridad que guía, sino a la que hiere. Cuando un niño crece bajo gritos, golpes, desprecios, la autoridad deja de ser refugio y se convierte en terror, en una sombra que ya no cuida, sino que lastima. Y luego están los otros niños, fríos, hostiles, distantes, y si en el fondo representan el aislamiento, esa desconexión donde no importa cuánto quieras acercarte, siempre sientes que no perteneces. Porque cuando uno crece cargando culpas que nunca entendió, empieza a creer que no merece ser amado, que no merece ser acompañado, que no merece pertenecer. Y entonces te autosaboteas, te aíslas, te convences en silencio de que tal vez el problema eres tú, de que tal vez es mejor estar solo. Y al final, esa ciudad en ruinas, esa maquinaria oxidada, ese mundo fragmentado, tal vez no sea un lugar, tal vez sea su mente, su identidad, su historia. Un reflejo de un niño que creció sin mapas, sin brújulas, sin certezas, navegando solo entre el dolor y la culpa. Después de todo, después del miedo, de la oscuridad, de enfrentarse a monstruos, a trampas, a vacíos, de enfrentarse a sí mismo, el niño atraviesa un cristal. Pero no solo es un vidrio que lo rompe, rompe una capa de dolor, un silencio antiguo, rompe la barrera que lo separaba de algo que había olvidado, o tal vez de algo que siempre había estado buscando. Y entonces está en el bosque otra vez, pero ya no es el mismo bosque. Ahora hay luz, ahora el aire pesa menos, ahora parece que puede respirar algo más que angustia. A lo lejos la ve, una niña, pequeña, tranquila, jugando sola entre la naturaleza, como si no conociera el caos que el mundo puede llegar a ser. El niño se acerca, ella levanta la mirada, lo ve, y en ese instante el tiempo se detiene. No hay palabras, no hay explicaciones, solo esa mirada que lo dice todo. Y ahí entendemos algo que tal vez nunca fue tan claro, que toda esa travesía, todo este dolor, toda esa oscuridad, es por ella, por reencontrarla, por rescatarla, o tal vez para rescatarse a través de ella. Porque a veces el amor que sentimos por alguien es el faro que nos guía a través de nuestra propia oscuridad. Lo que más me fascina de este juego no es solo su estética oscura ni sus acertijos, es la forma en que sin decir una sola palabra nos habla del trauma infantil, y no de golpe, sino en pedazos, en capas, como si nos invitara a caminar por esas heridas ocultas, a explorarlas poco a poco como ruinas suspendidas en el tiempo. Y creo que eso es justo lo que el juego intenta decirnos, que el trauma infantil sí existe, que está ahí, aunque por años se haya intentado silenciar, aunque muchos hayan preferido mirar hacia otro lado.
Freud hablaba de algo llamado el complejo de culpa, una herida que nace en la niñez, cuando el niño, al no comprender la complejidad del mundo, se culpa por todo. Un conflicto entre sus padres, una discusión sobre dinero, una tristeza en casa que nadie explica. Y el niño, que aún no tiene herramientas para entender, hace lo único que puede con lo poco que sabe. Se culpa. Cree que si las cosas van mal, es por él. Y entonces aparece Donald Winnicott. Él nos habla del niño falso, ese niño que no es el mismo, sino lo que sus padres necesitan que sea: más educado, más atento, más perfecto, no por convicción, sino por miedo, por temor a convertirse en otro problema más. Luego está Alice Miller. Ella retoma lo de Freud, pero lo mira desde otro ángulo. Desde ese niño que no puede aceptar que sus padres también fallan y prefiere culparse a sí mismo, porque en su mente es más fácil ser el malo que aceptar que los adultos que ama también se equivocan. John Bowlby dice que el abandono, la pérdida, el divorcio son heridas que el niño no entiende, pero sí siente, y que esa falta, ese hueco, lo interpreta como castigo. Mi papá se fue porque no fui suficiente. Mi mamá llora por mi culpa. Y así, poco a poco la infancia se tiñe de culpa y ansiedad. Brent Brown lo completa diciendo que la culpa no es solo decir hice algo malo. La culpa más peligrosa es la que te dice yo soy el malo. Esa que te roba la autoestima, que instala una mentira en tu alma desde niño y que te hace confundir un error con tu identidad. Y ahí está nuestro protagonista, envuelto en todas esas teorías. No tenemos un contexto claro, pero el juego nos da pistas. Nos deja ver que, tal vez, ese niño se culpa por la muerte de su hermana. Tal vez cree que fue por su error. Tal vez esa fue la ruptura de la que hablaba Bowlby. Porque los niños no comprenden del todo lo que pasa, solo sienten y sienten fuerte. Y cuando no tienen las palabras para entender, inventan monstruos. Se crean historias donde ellos son los villanos. Y lo más doloroso es que se las creen. Cuando somos niños y vemos a nuestros padres pelear, cuando hay ausencias, tragedias, silencios, empezamos a construir una versión rota del mundo, porque no tenemos las herramientas, y si nadie nos las da, el mundo se vuelve un lugar difuso y confuso, lleno de líneas invisibles que no sabemos cruzar. Y tal vez, solo tal vez lo que deberíamos hacer como adultos, como padres, no es ocultar los problemas, sino mostrar la humanidad detrás de ellos. No se trata de explicar lo complejo de un divorcio, ni de exponer al niño el peso de nuestras crisis, sino de enseñarles algo muy simple pero muy poderoso: que los adultos también se equivocan, que también sentimos, y que lo que está roto en nosotros no es culpa de ellos. Porque a veces la mente de un niño crea monstruos, donde solo había tristeza. A veces se culpa por tormentas que nunca pudo detener, por gritos que no entendía, por accidentes que no causó, por muertes que lo rompieron. Limbo no es solo un juego, es una carta muda, escrita desde el rincón más oscuro del alma. Es la historia de un niño que camina entre sombras, que esquiva trampas, enfrenta criaturas y atraviesa ruinas, pero que en el fondo no está luchando contra el mundo, está luchando contra la culpa. La misma culpa que tantos niños cargan en silencio, cuando sus padres se separan, cuando alguien se va, cuando algo se rompe y nadie les dice que no fue su culpa. Porque sí, los niños prefieren creer que fallaron ellos, aceptar que el mundo puede ser injusto, impredecible y cruel. Pero no podemos dejar que crezcan con esa cruz. No podemos permitir que sigan creyendo que amar a alguien que se fue los hace culpables. Debemos enseñarles que no todo lo que duele es culpa suya, que no todo lo roto es su responsabilidad reparar, y que no todo lo que termina es porque hicieron algo mal. Porque cuando un niño deja de cargar con la culpa que no le pertenece, empieza a sanar, empieza a jugar, a reír, a soñar, a salir por fin del limbo. Y entonces me pregunto, ¿qué ocurre cuando un niño sufre en silencio? Cuando no entiende por qué sus padres pelean, por qué alguien muere, por qué el mundo duele tanto, y sin respuestas decide culparse. Ese niño crece, se convierte en alguien como Raskolnikov, un joven brillante, pero quebrado. Un hombre que cree que su dolor le da derecho a romper las reglas, que para aliviar lo que siente debe desafiar la moral, probar que puede eliminar sin remordimiento. Pero lo que lo destruye no es el crimen, es la culpa. Una culpa que ya vivía en él desde mucho antes, una culpa que venía desde la infancia, por sentirse inútil, por ver sufrir a su madre y a su hermana.
por no haber podido cambiar su destino. Raskolnikov, como muchos niños que cargan traumas, se castiga a sí mismo antes de que alguien más lo haga. Es como el niño de Limbo, caminando en un mundo gris, lleno de trampas, lleno de miedo. Ambos buscan redención, ambos buscan castigo, pero sobre todo, ambos buscan perdón. Lo que nos enseña Dostoyevsky y lo que Limbo nos grita en silencio es que nadie debería crecer creyendo que merece sufrir por lo que no puede controlar. Si queremos romper el ciclo del dolor, tenemos que hablar con los niños, escucharlos, mirarlos a los ojos y decirles lo que nadie les dijo a tiempo, que no fue su culpa. Porque no nacimos para cargar los castigos de otros. Porque sí, la vida duele, pero eso no nos quita el derecho de merecer amor, luz y consuelo. A veces sanar empieza con escuchar esas palabras que merecemos oír. No fue tu culpa. No fuiste el error ni el motivo de las tormentas que te tocó enfrentar. Eras solo un niño y merecías algo mejor. Hoy, aunque el pasado pese, aunque el dolor intente hablar más fuerte, hay algo que debes de recordar. No tienes que cargar con lo que no fue tuyo. No tienes que vivir eternamente en ese limbo. Mereces cruzarlo. Mereces ser libre.